No creo que sea una sorpresa para nadie decir que uno de los juegos más queridos de Nintendo es la saga Mother, especialmente su segunda y tercera entrega. Hay toda una comunidad que se dedica a rendir culto a la trilogía y hasta hacen sus propios hacks como pasa en muchísimos otros RPGs. Y Toby Fox, uno de los desarrolladores que se encuentran en este tipo de comunidades, un buen día decidió hacer una campaña de Kickstarter para tratar de conseguir pasta para un RPG en el que no tienes que herir a nadie. El título parecía tener un rebufillo a Mother que gustó mucho a la comunidad, de estilo propio y una idea interesante, así que de los $5.000 que pedía terminó consiguiendo 51.000. ¡Wow! 2 años después sale Undertale al mercado y poco después me preguntaron insistentemente en el podcast de Segundo Canal si lo iba a jugar. Hablé de que no tenía yo el mes para invertir en indies, un fan me lo regaló, jugué como 2 horas y no me hizo demasiada gracia. Se quedó congelado un tiempo y hace una semana pensando en hacer un vídeo sobre mecánicas del RPG me acordé de Undertale y dije, la gente me va a decir que por qué no he puesto Undertale. Una vez con este pensamiento me decidí a terminarlo para darle la referencia de rigor y evitarme los comentarios del rollo ¿y qué pasa con Undertale? Como ya ha pasado demasiadas veces, y con eso empezó mi aventura en el underground para quedarme con la referencia. A medida que lo iba jugando me pareció una historia simplona, sin muchas pretensiones, que sabía explotar sus puntos fuertes, con un humor muy característico, personajes carismáticos y minijuegos cutres entre zona y zona. Pero cuando comencé a expresar mi opinión, digamos que me di cuenta de que algo había conectado con este juego. La gente estaba más a la defensiva que de costumbre. ¿Por qué este juego tiene tan enamorado al público? ¿Será solamente por sus personajes o su humor? ¿Por jugar con la cuarta pared, resetearte el juego o tener múltiples finales diferentes? Siempre hay títulos como The Stanley Parable que la gente trata de no spoilear. En estos títulos se hace en ese comienzo del vídeo del rollo la experiencia de X es algo que es mejor descubrir por uno mismo, no sigas si no lo has jugado, por favor, bla 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 bla. Pero con Undertale ya es pasarse. Estamos llegando al nivel de quedarme atascado y meterme en alguna de las guías de Steam o foros buscando la respuesta al puzzle de turno y que la gente pusiese al que le había preguntado sigue buscando que está por ahí, no te rindas, estás casi... en lugar de darle la puñetera respuesta. Yo vengo del trasfondo de las aventuras gráficas y no había visto esto en mi puñetera vida. Había hasta peticiones en foros concretos como cómo vencer a Undyne, pidiendo que se cerrasen dichos posts porque spoileaban el juego al poner el nombre, un anuncio del combate futuro y una imagen del jefe. Gente en YouTube que pone en los vídeos de su banda sonora que se puso a llorar luchando contra Asgore. Un personaje que literalmente había aparecido 2 minutos. Gente que dice que es incapaz de avanzar en la ruta genocida porque le da pena a todos los personajes que se va encontrando. Pero ¿qué cojones ha pasado con este juego? Puedo comprender que su narrativa juguetona, el carisma de sus protagonistas y la brillante banda sonora que acompaña la experiencia hacen que sea jodidamente disfrutable en su ruta pacifista, y los temas que trata en la genocida no solamente son dignos de elogio, también me han dado ganas de dedicar un solo vídeo hablando de la narrativa de dicho run, pero... ¿de verdad? ¿El mejor juego de la historia así de repente? ¿Undertale? El título de este vídeo se llama El problema que tengo con Undertale, pero me gustaría decir antes de empezar que me parece un título absolutamente disfrutable, con una calidad bastante superior de lo que me esperaba, que sabe apuntar por sus puntos fuertes, sabe segmentar sus pequeños detalles para que la experiencia sea plena y que a fin de cuentas es lo que yo llamo un juego con corazón. Abundan los que defienden que el mejor momento es la cita con Papyrus, otros se van directamente a Megaton. Este perro parece ser muy popular también, que para qué mentir, encontrártelo después haciendo muñecos de sí mismo es un puntazo. Si queréis saber los momentos que a mí me marcaron, a mí, solamente a mí, son la batalla contra el avión Tsundere, los guardias reales, las citas, las 2 citas con Sans, la particular idea que tienen de la Navidad, de Gerson, el bar, este tipo, la lámpara de forma conveniente y por último, pero no menos importante, Temmie, solamente Temmie. La cosa es que subjetivamente puedo decir que Undertale es un buen juego, pero también te digo que objetivamente o bien Undertale no es un RPG, o bien Undertale es una puta mierda de RPG. Pensadlo un momento, todos los que me habéis venido con él, es una vuelta de tuerca al RPG. Undertale no puede ser un RPG porque todos los elementos propios del mismo o no están o están implementados como la mierda. Si parece un RPG, pero en el momento en el que te sientas a jugarlo como tal, te cambia las mecánicas a géneros diferentes, no puedes decir objetivamente que es una vuelta de tuerca a la fórmula, es que directamente te la está cambiando. The Beginner's Guide no es una vuelta de tuerca al shooter, por ejemplo, por mucho que recuerde a uno y su narrativa sea excelente.
The Last Remand, por tener un medidor de moral que añade un tamiz más estratégico a cada combate, es una vuelta de tuerca a la fórmula. Shadow Hearts, con sus bonificaciones mediante pruebas rítmicas, es una vuelta de tuerca a la fórmula. La saga Persona, disolviendo el sistema de turnos tradicionales tanto para el enemigo como para el jugador, añadiendo mecánicas conjuntas y una nueva capa de premio-riesgo a la clásica tabla de debilidades elementales, es una vuelta de tuerca a la fórmula. Y dentro de la saga, el poder hablar con demonios para que se unan a ti, mecánica que hasta el propio Toby Fox ha dicho que es una influencia directa de Shin Megami Tensei, es una vuelta de tuerca porque afecta y condiciona el combate normal del juego, pero no lo sustituye por completo, construye a partir de él. Este es mi punto, todas estas mecánicas toman lo que ya estaba antes y añaden un elemento nuevo que no solamente encaja, sino que añade dinamismo y estrategia extra haciendo más divertida y única cada batalla. Undertale tiene una única mecánica de RPG que es un ataque con mono rítmico y un sistema de niveles completamente controlado al decidir el número de enemigos que van a spawnear de forma predeterminada, siendo estos dos elementos, para colmo, no solamente tu única acción propia de un RPG, sino la que se da en la ruta que el juego no quiere que tomes. Entonces no podemos decir que el juego nos esté orientando a jugarlo como un RPG al uso. ¿Cómo podemos definirlo como eso? ¿Cómo podemos defenderlo como eso? Tampoco es que el resto del juego sea muy variado, simplemente cambian unas mecánicas por otras, pero el foco sigue estando en la narrativa y en el modo arcade en el que se desarrollan los combates. ¿Cómo esto es una vuelta de tuerca? No me malinterpretéis, una mezcla de estilos puede funcionar muy bien. La brillantez de títulos como Chain of Memories es que adapta su sistema de combate normal y limita su infabilidad con elementos de otro género como es el juego de cartas. Necesitas aprender a hacerte un buen deck, saber cuándo jugar tus cartas y pensar en el momento adecuado para los combos como cualquier otro juego de este género, pero adapta estas mecánicas perfectamente a lo que ya nos tenía acostumbrados, de forma que hace que aunque el core del RPG pase a compartir escenario con el TCG, ningún género se pisa al otro y en una suerte de vals consigue que el jugador piense en combos, comodines, recargas y barajeos al mismo tiempo que se posiciona y mueve como en el juego original, mezclándolo todo de forma sorprendentemente orgánica. Undertale, en cambio, no puede ser una vuelta de tuerca al RPG, en mi opinión, porque en lugar de ataques tienes opciones de diálogo y entre una y otra te embarcas en un arcade de movimiento unidireccional en 2 dimensiones, es decir, aparecen enemigos como en un RPG, pero luego se parece más a una visual novel y a un minijuego de móvil que a esto. Lo que me escama es eso, que la gente no se dé cuenta de que mecánicamente se parecen como un huevo a una castaña, y ver reviews o cuentas en Twitter con el ¿cuál es el mejor RPG de la historia? Y que aparezcan Undertale y Dark Souls. Para mí, Undertale no es un RPG, es una visual novel narrativa con mecánica básica de arcade unidireccional en 2 dimensiones disfrazado para deconstruir la fórmula del RPG. ¿Por qué? Porque coge todos los elementos como son la equipación, la aventura, la exposición, el nivel, el combate y la estrategia en general, la elimina por completo en pos de establecer una narrativa con la que se siente cómodo y una vez la tiene recoge los pedazos de lo que ha ido destruyendo y se tapa con ellos a ver si cuela para reírse en tu puta cara. Y yo lo pillo, lo comprendo, capto el mensaje y me riego la broma. Oh, pensabas que iba a ser esto y resulta que es esto otro, jaja, jaja. Lo que no pillo es porque la prensa y los fans están tomando esta deconstrucción como la norma y usándola de forma comparativa con otros títulos que sí que son RPGs. Es como si entras en una pizzería que todo el mundo me ha dicho que es la mejor pizzería de la ciudad, pidiese una pizza y que el camarero me diese una empanada y se descojonase de mí. Entiendo perfectamente la broma y como la empanada es de una calidad impresionante me la como con gusto, pero sigo sin entender por qué los críticos gastronómicos importantes y todos los que han comido ahí no solo tras esto siguen defendiendo que la empanada es una pizza, sino que usan como argumento el comparar la empanada con las pizzas más emblemáticas del medio y se meten con ellas por lo poco que se parecen las pizzas a la empanada. Que no es una pizza, es una empanada. ¿Soy el único que está viendo esto? ¿Alguien me sigue? ¿Tiene esto algún puto sentido? Analicemos a Undertale mecánicamente. El orgullo del título es tener encuentros aleatorios en los que tú actúas como un elemento de citas entre segmentos en un shooter de 2 dimensiones para tratar de conversar con los enemigos y convencerlos de que dejen de luchar. Esto en un primer momento me pareció más una quimera que una deconstrucción, me puso un poco a la defensiva. Al igual que Metal Gear 5, el darte una opción para jugar de una forma u otra, pero luego guardarte el final de verdad solamente para los que jueguen como ellos quieren que juegues, no termina de gustarme un pelo. En un primer momento me pareció algo maniqueísta su argumento de tratar de demonizar al jugador que hace lo que está acostumbrado a hacer. No por ser un sociópata, sino porque está jugando a un videojuego. Por haber jugado a Undertale debería ahora sentirme mal cuando juego un RPG normal y corriente. Dejo de matar a los aberrantes experimentos fallidos que quieren mi puta cabeza en el Final Fantasy VII. Dejo a sus anchas a los monstruos que literalmente vienen de la luna a provocar un genocidio en el 8.
¿Dejo de combatir a las criaturas que aparecen en la nociva niebla en el 9 o a las almas en pena del Final Fantasy X? Hay otros títulos que juegan con esta idea y que te van poco a poco introduciendo una culpa o un arrepentimiento según te vas entregando a unos irrefrenables instintos que tienen tus jugadores. Pero esto se va apoyando por la narrativa y Undertale creo que está más buscando horrorizarte para luego reírse de ti cuando resetes la partida. Al final, si observamos debidamente sus mecánicas, son más básicas que el mecanismo de un chupete. Cuando quiere ponerse injusto, se pone muy injusto hasta el punto de que te puede matar en un puñetero menú, pero lo que varía es la dificultad deliberada del juego, no la mecánica en sí misma. Juegues como juegues, tus opciones siempre son las mismas. O atacas y esquivas, teniendo en cuenta que todo cae en 1 o 2 golpes, sin variedad ni estrategia ninguna, o hablas y esquivas. Se supone que originalmente, y que todavía se puede encontrar por el código, hay una función de hechizo por alguna parte, pero al final el autor decidió que iba en contra de lo que estaba tratando de transmitir con el juego y lo quitó, o sea que no merece la pena sacarlo a colación. Esto en cualquier otro título demostraría una total falta de estrategia o de opciones, pero en este caso se lo perdonamos porque las mecánicas están para no ponerse en medio de lo que el autor considera verdaderamente importante, que son los diálogos y los personajes que aparecen en los combates aleatorios. Todo esto me dejó pensando, si tengo un juego que parece un RPG y tiene elementos de RPG, pero el juego me incita a jugar de la forma que él considera correcta y esta es borrando todos los elementos que hacen a un RPG, ¿por qué es tan jodidamente disfrutable? A mis ojos, por lo que yo he llamado mecánica temática. Pongamos como paralelo Final Fantasy X, un juego en el que, al igual que Undertale, prácticamente le quitan la diversión y el reto a pelear. En el Final Fantasy X, desde el primer combate, dejan claro que busca convertir el intrincado conjunto de habilidades pasivas, juego y riesgo y planificación de su predecesor en un puto juguete para un niño de 0 a 3 años. Vuela, Waka. Acorazado, Oron. Blandiblue, Lulu. Pulgoso, Tidus. Me duele, Yuna. Alguno puede estar pensando, Lynx, ¿qué estás mascando? El sistema del Final Fantasy X promueve la estrategia como nunca antes, dando opciones nuevas como el cambio de batalla dinámico o las invocaciones con mecánicas propias por primera vez en la historia de Final Fantasy como saga. No estoy de acuerdo. ¿Qué me dirías si te dijese que el Final Fantasy X limita la estrategia y te quita opciones con la parte dinámica y las invocaciones? El Final Fantasy X, al no obligarte como en el 9 o en el 8 a hacer segmentos de historia con personajes concretos, si quieres mantener la parte leveada, te toca cambiarlos constantemente en una danza en la que entran 4, hacen una acción como cambiarse de arma para ganar experiencia, entran 3, matan al monstruo de un golpe y a los 5 segundos sigue y repite. Cada uno tiene una función, y como siempre puedes cambiarlos, nunca trabajan como un equipo, siempre cada uno hace lo suyo y ya está. Puede parecer que están trabajando en equipo porque están derrotando al otro equipo de enemigos, pero en realidad es 1 para 1, 1 para 1, 1 para 1. Como puedes cambiarlos a voluntad, el factor estratégico de tener una party balanceada desaparece, porque siempre puedes cambiar de opinión en mitad de la batalla, convirtiendo el combate así en probar todo hasta que algo funciona o abusar de esta mecánica y hacer un desfile de turbos como una nenaza. En lugar de tener un plan de acción previo, escoger una party con una buena sinergia o prepararte antes de un jefe, simplemente haces cosas hasta que se te agotan. Cambias, haces cosas hasta que se te agotan y no suele quedar vivo nadie para entonces. Las invocaciones, lejos de ser un punto a favor, solamente limitan lo que puedes hacer, porque antes invocabas, venían y se iban, pero ahora se quedan haciendo que pases de un trío de personajes con habilidades que se complementan las unas a las otras, haciendo que el combate fluya debidamente, a tener un personaje que solamente hace 3 cosas: atacar poco, atacar mucho y magia que no vale para una mierda porque quita menos que los 2 ataques anteriores. Alguno me dirá, ¿pero puedes enseñarles habilidades nuevas? Sí, en lugar de tener un healer curando, un thief poniendo apoyos, un heavy hitter dándole caña, una magia negra haciendo ataques elementales, un ranged provocando estados alterados y un support bufando al grupo, ahora tengo un truño en mitad de la pantalla que tiene que hacer todo eso él solo, con la sutil diferencia de que antes el sistema de turnos iba 3 míos contra 1 del enemigo y ahora van 1 contra 1 y mi invocación se cae al suelo en 2 putos golpes. ¿Sabéis en qué se queda la invocación del Final Fantasy X? En acumular y defender hasta llenar la barra de turbo, echárselo al otro en la boca, lo que supondrá que de repente tenga como 4 turnos seguidos para compensar y que nos mate antes de poder curarnos. O sea que literalmente cambiamos el meter bloques por jugar al escondite inglés. ¿Sabéis cómo puedes ahorrarte toda esta mierda de proceso? Llevando a Yuna con el turbo cargado y pasándoselo a León de turno. Pero claro, si te paras a pensarlo, eso es utilizar el turbo de tu invocadora para que tu invocación meta el doble y no actúe hasta que desaparezca.
que es exactamente lo mismo que hacía Daga en el 9 ahorrándote toda esta puta mierda. Let's focus on the new mechanics, or rather gimmicks. A gimmick is a new mechanic that lets us achieve something we could already do with the established mechanics, but easier or harder. Diréis todo lo que quieras del Final Fantasy XIII o el X-2, pero el 13, a pesar de reducirlo todo a 6 arquetipos, uno siempre mantiene sinergia con otros dos. El juego te enseña cuál va con cuál en partes de la historia en la que nuestros héroes se separan dándole 2 a cada uno y obligándote a familiarizarte con ellos yendo en pares. Y solo te da la opción de que todos puedan aprender los otros caminos una vez se aseguran con una boss fight de que has dominado dichas mecánicas. Cualquiera pensaría que dado el estado actual de este medio, en el que en cuanto otros juegos usan sus jefes para enseñarte algo poco aparente, el juego usa las premisas narrativas para familiarizarte con mecánicas ahorrándote así tutoriales que te lo dan todo mascadito, o elementos que se usan como una puerta mecánica, dado el trending y la mala costumbre de comerles mucho el rabo, uno termina preguntándose hasta qué punto lo divino es divino porque lo quieren los dioses o lo quieren los dioses porque es divino. El autobattle te evitará el tener que navegar por menús un 95% de las veces, pero para mí el fallo de su combate es que se vende como un juego de deportes cuando en realidad es un manager de deportes. El reto no está en escoger la mejor opción del menú, sino en ir armado con los arquetipos correctos y saber cambiarlos en el momento específico, utilizando 2 mecánicas de debilidades básicas, una para hacer vulnerable al enemigo y otra para hacerle daño, y dejando a tu entera disposición el cómo quieres meter entre medias a los demás arquetipos para servir de apoyo. También cabe destacar que la forma que tiene el 13 de premiarte se basa en batallas rápidas y limpias, pero que puedes conseguir con cualquier formación, equipo o estrategia que escojas. En el 10 la forma de premiarte es con los llamados exterminios, que no son más que dar un golpe final que haga mucho daño, que te da mejores objetos y experiencia extra, por lo que de nuevo el puñetero juego no solamente te está asfixiando mecánicamente a la hora de probar cosas nuevas, sino que para colmo te penaliza si sales de lo que él establece porque su sistema de recompensas se basa únicamente en hacer más daño, para lo cual tienes que o seguirle el juego o romperlo. El 10.2, que simplemente es la puta perfección hecha mecánica, usa un sistema de tiempo activo en el que al contrario que otros como en el Final Fantasy VIII no puedes abusar de tu absurda rapidez cuando subes mucho tu nivel, porque la barra varía en función de la acción que realices, obligándote a pensar cuándo usar tus ataques más fuertes y cuándo no. Y aunque todo el equipo haya aprendido todas las habilidades, puedes variar configuraciones de jobs concretas y pasar de unos a otros de forma instantánea a fuerza de perder un turno. ¿Y por qué esto es tan jodidamente brillante? Porque impone una penalización a la hora de cambiar de arquetipo para no poder spamear golpes fuertes o curas rápidas, pero a cambio te da losas de atuendos que premian ese cambio aumentándote stats o dándote habilidades permanentes hasta el final del combate, no solamente dinamizando la batalla, sino también aplicando otra capa más de profundidad estratégica, permitiéndote colocar la vestífera adecuada en el punto de la losa adecuado para que resuene debidamente con tu estrategia de combate, apoyándote o cubriendo puntos débiles en la misma, y ya de paso, dándote coleccionables que sirvan para algo y que cambian perpetuamente el juego en lugar de consumibles como hacen todos los demás. En el Final Fantasy X juegas a Simón Dice, al principio haciendo parejas con los arquetipos y al final cuando todos tienen todo a fuerza de bufo, turbo, golpe rápido, bufo, turbo, golpe rápido. Todo lo que hiciste en el pasado ya no vale para una mierda porque ahora solamente son útiles 3 o 4 personajes y el sistema de batalla se rompe de una forma que deja de ser divertido. Repite la fórmula una hora hasta que caiga Summon, así estarás preparado para repetirlo 3 cuando te enfrentes a Verdugo. En el Final Fantasy X-2 no solo jamás pierdes la capacidad de jugar con una estrategia propia o resumes la dificultad en ponerle un patrón más injusto o más ceros a la vida del monstruo de turno. También aprende de su predecesor y aún en las mecánicas que hereda del mismo como las invocaciones o las pocas buenas ideas que se escapan del tedio del original, construye sobre ellas mejorando todos los problemas que tenía el primero, poniéndole núcleos a lo más parecido que tiene a un Eon y manteniendo los roles de ataque y apoyo, ofreciendo un boost menor de ataque pero más sostenible y estratégico que 2 engendros jugando al escondite inglés, o no limitando de forma estúpida la única mecánica que permitía experimentar y darle algo de sabor al personaje más inútil de toda la party. Si alguien todavía está escuchando podría pensar, ¿esta no era una review de Undertale? ¿Por qué saco a colación todo esto? Fácil, porque quiero demostrar 2 cosas. La primera, que soy ese puto friki que mientras juega RPGs toma estadísticas y analiza patrones o simplemente farmea tratando de buscar la combinación de jobs más extraña posible. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque me gusta, lo disfruto muchísimo. Desde joven me han encantado el ajedrez y los juegos de cartas, y cuando un género me da las herramientas para formar estrategias propias o experimentar con él, me parece muchísimo más disfrutable que el típico juego de acción que solamente se basa en reflejos puros y duros. No voy a decir que sé objetivamente cuando un juego tiene bien diseñado su sistema de combate de forma infalible, pero sí voy a decir que con el tiempo aprendes cuando existe un mundo de opciones ante ti y cuando el juego tiene miedo de soltarte de la mano, no vaya a ser que juegues de la forma que él no quiere que juegues. La segunda es que a título personal probablemente Final Fantasy X es de mis favoritas de la saga, precisamente porque el combate es una puta mierda entre otras cosas.
Os suena disonancia ludonarrativa, ¿no? Si un punto clave de la historia de Lara Croft en Tomb Raider es que si inexperta, tiene miedo o necesita sobrevivir, necesitaremos mecánicas que hagan difícil su control, un juego basado en evitar el conflicto y mecánicas de supervivencia. Si en lugar de esto ponemos el equivalente en pantalla a Nathan Drake sin rabo, las mecánicas y la historia del juego tiran cada uno en una dirección y desmiembran lo que queda en el centro, que es nuestra suspensión de la incredulidad atada a esos dos caballos, formando lo que se denomina disonancia ludonarrativa. Final Fantasy X es un juego que cuenta una historia con una estructura de road movie en prácticamente 2/3 del mismo, con un par de tramas muy eventuales que se reparten a lo largo de la totalidad del título. Pero el mensaje no varía nunca. Debido a que un bicho gigante campa a sus anchas, hemos de hacer un viaje para que la única capaz de obtener el poder de derrotarlo le parta la madre. Como se ha centrado en eso, no ha tenido tiempo para desarrollar sus capacidades físicas y necesita protección, utilizando a amigos, bautizándolos objetivamente como guardianes, y los ciudadanos de turno que ayudan porque quieren que ese bicho deje de dar por culo. El bicho mata, los ciudadanos reaccionan, los ciudadanos que tienen apego por el invocador se convierten en guardianes, avanzan juntos hasta que le parte la madre al bicho y el mundo pasa un tiempo en paz hasta que el bicho vuelve a aparecer. El tema siempre anda en torno al compañerismo, el sacrificio, la familia que escoges y otra clase de temas que se van repitiendo de forma taxativa mediante una representación de espiral. De la misma forma, mecánicamente nos encontramos con un título en el que cada miembro del grupo tiene su lugar, consiguiendo apoyarse los unos en los otros para seguir adelante. Los monstruos, aunque objetivamente son los mismos por un palette swap, justifican esa apariencia cuando te cuentan el origen de los mismos y además es un elemento que se suma a ese complejo de espiral y repetición que tiene el juego. Y por último, aunque como he dicho las invocaciones me parecen un gimmick, es cierto que en la historia se les trata como un compañero más, tanto dentro como fuera del combate, y por ello usar el método que podíamos ver en el 9 en el que prácticamente son armas de destrucción masiva habría restado a la experiencia temáticamente. Son esos pequeños detalles como una invocación tratando de estar de pie todo el tiempo posible antes de desaparecer con tal de aguantar un turno más con ese último estertor por su determinación para proteger a Yuna, las frases como lo siento, te he fallado que los personajes sueltan cuando se produce un game over, o los vitoreos que se dan los unos a los otros entre turno y turno, los que hacen que para mí el juego sea una experiencia orgánica. Mis argumentos para que sea uno de mis Final Fantasy favoritos es que todo el patético intento que tiene por combate a mí personalmente me resuena con la historia y unos temas que me tocan profundamente, y a pesar de que sé que el juego mecánicamente es un puto desastre, puedo disfrutar de una narrativa que se apoya en sus partes buenas y en sus partes malas, y usarlo como argumentario para decir que subjetivamente es un juego que para mí funciona. Que ya es algo teniendo en cuenta que estamos ante el título que normalmente se tilda de obra maestra recurriendo únicamente a los feels o de mierda absoluta recurriendo a las mismas escenas de siempre como si probasen algo, que créeme, no lo hacen. Hey everybody, James Arnold Taylor here, the voice of Tidus in Final Fantasy X, and the laugh, right? The Tidus laugh. What's the deal with the laugh, James? Why the awkward, bad acted laugh? Here it is, for once and for all, James Arnold Taylor telling you about the Tidus laugh. It was supposed to be an awkward, goofy, dumb laugh. It was written that way, it's supposed to be like that. He's being a bit of a goof there. They laugh at the end of it, he laughs a little before it. This is silly, right? He knows how to laugh, okay? It's part of the relationship of Yuna and Tidus getting together and getting to know each other. Volvemos a Undertale. Cada vez que comienza un combate tienes que escoger entre un par de opciones de diálogo con cada tipo de monstruo. Este te dará una respuesta para saber lo encaminado que estás y se lanzará una lluvia de mierda hacia tu dirección que a veces tiene que ver con lo que se refleja en pantalla y otras no. Es decir, cuando luchas contra Toriel y ves cómo a pesar de estar a un golpe y atacar con todo, en realidad lo está haciendo más para acojonarte, o cuando estás luchando con el avión Tsundere y una vía de conversación triguea que parte de su ataque sea beneficioso para que puedas rozar una de sus alas y ruborizarle tanto que abandona el combate, te demuestra con estos pequeños detalles el potencial que tiene este sistema de combate para contar pequeñas historias. Pero quitando esto, siempre son iguales. El corazón en el centro, esquivar mierda, coger lo verde si aparece, quedarse quieto si es azul o moverse si es naranja, una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Hay veces que dichos patrones actúan unos con otros y dan una pequeñísima faceta estratégica, como cuando por ejemplo un monstruo te mete en un cerco y el otro te ataca lateralmente. El jugador puede escoger si primero quiere salir de ese cerco para poder esquivar más fácilmente o hacer que deje de lloverle mierda, o sea que técnicamente tiene que escoger qué quiere quitarse de en medio primero. Otras veces en lugar de primero uno y luego otro tiene que actuar con los dos al mismo tiempo para poder perdonarles a la vez. Son muy buenos puntos, pero demasiado escasos como para decir que aportan una variedad que permanece a lo largo de todo el título.
Podríamos decir que esto cambia las boss battles en las que las reglas se tuercen y es ahí donde podemos dejar salir lo mejor del juego. Pero son incluso peores porque tras morir un par de veces aprendiendo cómo funcionan con las mecánicas nuevas, aprendes los patrones que están guionizados y pierde toda la gracia porque el patrón y el orden de ataque siempre son los mismos. Funciona por el factor sorpresa, pero una vez te familiarizas con esta mecánica es incluso menos variado que el combate normal, porque al menos el otro está randomizado. Incluso en otros ejemplos de jefes complicados o con su sabor propio, como Sephiroth en Kingdom Hearts, que pecan de los mismos problemas, seguir un patrón y ser tan fácil como aprenderlo y correr, en dichos juegos te dejan preparar movimientos o armarte con diferentes armas o objetos y convierten a Sora en el eje de simetría en torno al que girará la acción, lo que hace que por mucho que sepas por dónde te van a caer no pares ni un momento. Posteriormente, en su segunda entrega, obligarán con un comando de reacción a triggear determinados eventos en batalla o tener por narices que rematar un combo. Y todo esto, si lo miras fríamente, es exactamente lo mismo que en Undertale. Jefe con un patrón específico que solamente vale para esa batalla, que actúa según una serie de eventos al que se vence explotando ese patrón. Pero creo que mi problema es la incapacidad de poder escoger los buffos o los objetos que llevar a la batalla, o que las dos dimensiones le quitan profundidad al asunto. No pun intended. En Undertale, como el ataque te da igual porque no puedes matar a nadie, todo se reduce a llevar la Burn Pan para que los ítems curativos sean más efectivos y escoger o la armadura más dura para recibir menos daño o las Cloudy Glasses para permanecer más tiempo invulnerable a abusar del damage boosting. Pero al final del juego te meten tanto por llevar ese ítem que no sabes si compensa llevarte 2 o 3 toñas flojas que tratar de timear correctamente una fuerte. Respecto a los objetos, no te creas que la cosa está mucho mejor. Las tiendas no son recurrentes ni tienen stock permanente, por lo que toca o aguantarte con ver objetos o volver a una tienda pasada perdiendo literalmente decenas de minutos haciendo backtracking para pillar posada y bicycle en Snowdin, que a la larga es lo único que renta en la ruta pacifista, que para colmo estás limitado a llevar 8 encima y 8 en el alijo personal, por lo que cada vez que vuelves o farmeas por el camino para pillar oro y poder hacer acopio, o simplemente aceptas que te va a tocar volver en un futuro muy poco inminente y es tedioso a niveles que no recordaba desde Metal Gear. Muchas veces la peor parte de los RPG son el grindeo o el backtracking, pero este está para sobrepasar los retos adicionales que ofertan las misiones secundarias, tienen una recompensa. Undertale simplemente no tiene nada de eso, entonces sin un Owaka para que te vaya vendiendo cosas en mitad del camino y sin misiones secundarias que vayan premiando ese backtracking, no tiene ningún aliciente para sacarlo adelante. A esto venía de lo dicho anteriormente. En Undertale, como en Final Fantasy X, creo que estas mecánicas limitadas, aburridas y asfixiantes son parte de lo que hace el juego tan disfrutable. El poder concentrarte en la narrativa y convertir los segmentos activos en un mero trámite que poco a poco nada tiene que aportar a la misma y cada vez se queda más de fondo, hace que podamos concentrarnos con más facilidad en lo que dicen los personajes, el carisma que rebosan los mismos y disfrutar ese humor tan propio y tan maravilloso del que Toby les ha dotado. Como la mecánica de esquive siempre es igual, no distrae y concentra al jugador en el elemento variante que sabe que es su punto fuerte, el diálogo. Mi crítica no es tanto al juego en sí, creo que todos los patrones idénticos o la repetición de ideas es deliberada para precisamente centrarnos en estas mini historias en las que se convierte cada combate. Mi crítica es que no sé por qué esto se defiende tan asiduamente como un punto fuerte para vender y defender el título. Sí, para alguien que no ha tenido contacto con un buen RPG en tiempo activo en su vida puede parecerle novedoso, pero el sabor de boca que a mí me deja es que ni es profundo ni pretende serlo. Voy a confesaros algo, la ruta genocida me parece una puta maravilla. Sé que la gente llora mucho y le da por culo matar a los personajes de antes, no hablo por mí, a mí literalmente me lo sudaban todos, estoy muy muerto por dentro supongo. Esta ruta fue mi favorita desde un primer momento porque fue la segunda vez que jugué a Undertale después de terminar el True Pacifist, y por tanto todas esas cosas que haces la segunda vez que juegas, como no hacerle caso a Flowey porque ya sabe lo que se trama, o ver cómo cambian determinados eventos me encantó. Monstruos que aparecen temblando, llegar a presentación de Sans y Papyrus y pasar completamente de su culo, llegar a Snowdin y que esté desierto, entrar en la tienda y ver una nota de no nos hagas daño, robar todo el dinero que tienen o llevarte todos los objetos, ver poco a poco cómo va cambiando la historia degenerando, me pareció brutal. No solo nos comportamos como capullos dentro del combate, eso sale del mismo y vemos cómo nuestra protagonista se pone a hacerlo con todo lo demás y cómo reacciona en consecuencia cambiando por completo el mundo, no líneas de diálogo de 2 o 3 NPCs. El punto en el que al matar a la pareja de uno de los dos perros armados ves como el otro pierde las ganas de luchar, o la conversación con Monster Kid antes de su combate en el que literalmente reaccionamos de forma agresiva y vemos el miedo en su rostro, es lo que más me impactó a lo largo de toda esta ruta.
En las dos tengo problemillas aquí o allá, como la llave secreta para el fantasma gemelo que se supone que es Megaton, que en Genocida, en la que no debería importarte una mierda, puedes conseguir sin problema, mientras que en la pacifista tienes que farmear obscenamente para leer 4 diarios mustios. ¿Podemos verdaderamente justificar dicho desembolso en algo tan nimio en el run en el que más nos hace falta el dinero? Pero bueno, tampoco puedo quejarme mucho en este punto. Undertale no es un juego que premie la exploración, seamos realistas. Te da la mano en el subterráneo, te da una fase de libertad de exploración antes y durante Snowdin, y te deja completamente suelto un ratito pequeñín en Waterfall, que al menos a mi entender es el mejor punto del juego. Ya pillado de qué va el mundo, puedes pararte un momento a simplemente explorar, aprender sobre la profecía y la trama de las almas que se desarrollarán al final, o utilizar las flores que repiten lo último que escucharon que hay repartidas por toda el área para aprender más del mundo y de los personajes que lo habitan. Sobre todo en la cueva estrellada donde van a pedir deseos. Después llega Core, aparece esta subnormal y lo único que te queda hasta el final son parones de ritmo, puzzles tediosos y para colmo interrumpidos, gracietas que a mí al menos me resultan más molestas que otra cosa y un abuso de las apariciones de Megaton que aunque reconozco que 2 de ellas son mortales, parece como que le quitan peso a su batalla final. Y esto es especialmente molesto teniendo en cuenta que después hay un jefe que literalmente se marca un Beerman de True Grit. Hola, mira mi diseño y todo lo que molo porque me piro y no vas a saber nada de mí. ¡Hala! ¡A mamarla! Que vale, comprendo que el personaje está presente solo para darle el gusto a un tipo o a una tipa que se dejó la pasta en el mecenazgo, pero aún con esas. Los otros que hicieron exactamente lo mismo son jefes secretos, no hace falta desarrollarlos, pero si a esta la metes en la historia principal, no queda bien meterla con calzador. Tras la aparición de estas 2 Hyper Fangirls que representan al fan medio de este juego casi demasiado bien de forma profética, aparece Sans para salvar un poco la situación y tenemos con él la que posiblemente sea la conversación que más me ha llegado del juego. Estas y otras conversaciones de las que tienes con Sans son las típicas de las que me encantaría hablar en este vídeo, pero este vídeo va de mecánicas, no de narrativas, y mira ya la barra de reproducción. De nuevo, la parte final se podría ver como demasiado expositiva, previsible y sobre todo con un Deus Ex Machina, con un rebufo a Digimon, el poder de la amistad curioso. Pero no puedo decir que lo considere algo malo, porque de nuevo el juego te hace luchar por tu final feliz, tirándote del juego, pidiéndote que desistas, obligándote a resetear y premiando esa, nunca mejor dicho, determinación para terminar y conseguir el final deseado. Cuando todo parece perdido, aparecen las almas rollo niño elegido, tus amigos te protegen cuando no puedes literalmente seguir adelante y tenemos un final feliz meloso que deja el corazón contento. Hace lo que lleva haciendo desde un primer momento, reírse de ti, jugar con tu conocimiento de que sabes que es un videojuego, fomentar su parte expositiva, conseguir que te encariñes aún más del personal y quitar todo lo que no aporte a la narrativa, ya sea un combate profundo con más opciones que la predeterminada, eliminar cualquier tipo de quest secundaria, a no ser que cuentes el par de jefes secretos que tiene, y apostar por los elementos que sabe que le hacen fuerte. Para mí esa es la brillantez de Undertale, el ver cómo plantea un tema de libre albedrío con sentido del humor y conciencia de sí mismo y lo lleva hasta sus últimas consecuencias, siempre jugando con las expectativas del jugador. Defiende en este vídeo que abandona deliberadamente todas sus mecánicas y se hace y nos hace plenamente conscientes de ello porque todos sus puntos buenos desaparecen en la ruta genocida, no hay diálogos divertidos, hay muy poco humor. El sistema se vuelve muchísimo más simple, las opciones de juego, ya limitadas de por sí, desaparecen directamente y al final te da 2 objetos con las stats más altas posibles porque sabe que no te sirven para nada. En la batalla contra Sans da igual ir armado que no ir armado y ya no quedan monstruos fuera para poder atacar con ellas. No creo que esto, sobre todo en ese momento y con los diálogos que acompañan a su recogida, sea por ponerle un toque de humor. A mis ojos, creo que el autor está tratando de reafirmar que los elementos de RPG con los que nos dice que cuenta en un principio no están ahí, y si están, no valen absolutamente para nada. Para mí esto termina de confirmarlo al final de la ruta, que tenemos un enemigo al que podemos vencer igual de bien con armas que sin ellas. Entonces, subjetivamente, si digo que el juego me parece corto y simplón, pero que al mismo tiempo es encantador, te deja con una sonrisa y tiene un carácter muy único, si mi mayor queja es que no es un RPG, pero desde el propio gameplay se confirma y reafirma en su final que de RPG no tiene una puta mierda, y se le otorga ese género en su campaña publicitaria como un reclamo temático y una argucia para pillar a gente desprevenida cuando entren al mismo, para jugar y recurrir al humor de apelar a las expectativas, se apoya en su culmen con un abandono mecánico todo lo que le liga con el primer género para abrazar completamente el segundo de forma prácticamente cruel y masoquista, ¿cuál es mi puto problema?
Mi puto problema son los descerebrados que van por internet desmereciendo a todo aquel que ose decir algo sobre lo que ellos consideren negativo de Undertale, que es su nueva vaca sagrada. Los abanderados que responden al epítome de la sociedad del hype, que pensando que la prácticamente unánime y absoluta comida de rabo que se le ha dado desde la salida del mismo es un escudo impenetrable donde cualquiera que tenga una crítica objetiva o una observación que se salga de su mindset es directamente un hater y se mete con el juego para hacerse el guay. Toda esta panda de cínicos sin alma que busca tan fuerte encontrar algo a lo que aferrarse, a lo que adorar que sea perfecto, que en lo que aparece el mesías de turno y sus 4 medios de confianza lo ponen en un pedestal, comienzan a hacer una movilización tal que todos los que todavía no lo han tocado ya ven su juicio nublado por una mezcla de hype, profecía autocumplida y directamente miedo a llevarles la contraria. Mirad esta ficha de IGN, por favor, ni un minuto después de decir que el arte del juego es irregular y difícil de mirar, pone una ficha sin poner en contra lo que literalmente ha dicho hace un minuto que es una contra, y deja en pros, excelentemente escrito, el gameplay se mezcla con el storytelling, da un giro a la mecánica del RPG y juega con su audiencia. Soy el único que se ha dado cuenta de que los 4 pros son literalmente el mismo. Está excelentemente escrito porque su intento deliberado de reírse de ti funciona y se ríe de ti porque usa sus mecánicas para descojonarse en tu cara. Literalmente puedo decir, juega con las expectativas de lo que espera el jugador de forma magistral y resumo y explico mejor lo que tú quieres decir con tus 4 puntos de mierda dejando espacio para hablar de la música. No es que estés rascando virtudes, es que literalmente no tienes ni imaginación para encontrarlas. Y lo peor es que esto es la norma. Estamos en un punto en el que la masa alimentada por Twitter, Tumblr, páginas de prensa especializada y sobre todo YouTube están perdiendo la capacidad de ver nada objetivamente por miopía selectiva o por miedo a que el resto se los coman vivos. Y esto es un problema porque la gente cada día más recurre a gameplays o a reviews específicas de sus youtubers favoritos, que obviamente son productos que destacan entre los suyos porque son sesgados, para luego poner 2 o 3 títulos en un pedestal y comenzar a adorarla sin tener ni puta idea de por qué. Llega un momento en el que todos los demás juegos que hacen algo bien terminan siendo comparados con los 3 referentes de siempre, y la opinión individual de cómo algo puede tener puntos a favor y en contra con el argumentario correspondiente no solo se descalifica taxativamente porque los otros 50 medios han dicho lo contrario, influidos los unos por los otros y por tanto no pueden estar equivocados, sino que se termina tildando al que tiene una idea individual como la sal en la tierra porque con sus compras de determinados títulos están llevando a la mierda a la industria. Hace poco, cenando con unos amigos, hablábamos de RPGs que habían hecho cosas nuevas y originales. Uno de ellos hablaba de Legend of Dragoon, y yo contaba mis puntos en contra con el título, argumentando que al final son las mecánicas que le hacen único las que terminan convirtiéndolo en un producto mediocre. Mientras hacía esto, él me preguntaba cómo era posible establecer esta serie de mecánicas sin ahogar directamente todo el sistema, y yo argumentaba con Lunar Silver Star Story, un juego del 96 que mezcla una batalla en tiempo activo con elementos que unos años después serían claves en las mecánicas del ya incipiente RPG táctico, tal y como lo conocemos hoy en día. Argumentaba el cómo la colocación de un enemigo específico o el darte un enorme número de ataques diferentes con enemigos variables y el detalle de afectar a zonas determinadas y moverte del sitio tras el lanzamiento de los mismos, no solo le dan una nueva capa de profundidad estratégica a cada batalla por intentar hacer el daño al mayor número de enemigos posibles, también premia el pensar en riesgos de determinados ataques para que luego no te dejen en una posición comprometida. Pero esto lo ves leyendo la posición de los enemigos que varía aleatoriamente en cada batalla. Ese es mi puto problema, que mi género favorito a ojos del gran público y los supuestos entendidos se ve categóricamente como una patética japonesada con personajes de mierda y mecánicas simples de spamear un ataque y explotar debilidades elementales de las que el medio se desembarazó hace más de 20 putos años. Pero como somos incapaces de salir de los 3 referentes de siempre, los fallos de los mismos se le atribuyen al medio en general, y cuando me pongo a defender con argumentos los ejemplos que demuestran que esto no siempre es así, no tarda en aparecer el tonto del turno con el pero es que no es como Undertale en la boca. ¿Sabes qué? No tiene que serlo. ¿Y sabes qué? Undertale ha nacido de estos juegos que tanto odias. Desde que tengo este canal cada día veo más al jugador que sabe de qué género es o no es un videojuego por la etiqueta que le ponen en Steam, que cambia de opinión según lo último que haya dicho su youtuber favorito, o que usa el es como Undertale si el juego hace una puta cosa diferente, o es como Dark Souls si el juego es difícil. Hay títulos tan somatizados como la personificación de una única mecánica buena que la review argumentada meramente a base de comparativos se está haciendo con el medio hasta un punto en el que ya hay que acudir a mini ensayos para ver lo que opina alguien objetivamente.
Si entras en esa categoría, estimado espectador, el referente que estás buscando cuando me dices un RPG con personajes inolvidables, una narrativa magistral que varía de un run a otro, tontear con la cuarta pared, sentido del humor, estética propia, buena música y muchos finales, es Chrono Trigger, no Undertale. Y no es porque Chrono Trigger sea necesariamente mejor que Undertale, insisto, sé que eso es subjetivo, es porque Chrono siempre tendrá algo que Undertale no, ser un puto RPG. Cuando nos encontramos con un juego que, como es este caso, es más que la suma de sus partes, hay que entender que se escape a la categorización básica y tengamos que recurrir a términos como juego narrativo con mecánicas que recuerdan a un RPG usando batallas en tiempo activo en las que actuamos con una combinación de elementos propios de la visual novel y el arcade de desplazamiento multidireccional. Como su denominación es 100% propia, no entiendo por qué cojones se tiene que desmerecer un género entero solo porque un juego con mecánicas simples bien implementadas y sabor propio que no entra a ser partícipe o lo hace muy deficientemente en dicho género, se esgrima como arma de combate a la hora de atacar a títulos que muchas veces dichos atacantes o es un género que o desprecian o no les dice nada desde un principio. Conclusión, Undertale mola, vosotros no.